Ahí donde estamos y podemos inclinar nuestros rostros por un momento. Padre, gracias, Padre Yahweh, por este tiempo, Padre Yahweh, de Shabbat que nos ha llegado en este día. Que sigas tú hablando, Padre, el corazón de tu pueblo, al corazón de tus hijos en esta hora. Que podamos entender, Padre Yahweh, tu palabra no solamente con el entendimiento, sino que pueda ser hablado en nuestros corazones. Que de nuestra mente, Padre, pueda descender y bajar al corazón de cada uno de nosotros. Porque dice tu palabra que es de ahí donde emana la vida. Y que sea tu palabra sembrada, Padre, en cada corazón de nosotros. Que seas tú trayendo la revelación, Padre Yahweh, de la misma manera de tu palabra. Y danos oídos para poder escuchar y entender como los sabios. Que podamos ser, Padre, no solamente oidores de tu palabra, pero hacedores de ella. Que sea tu palabra, Padre Yahweh, cobrando vida en el corazón de cada uno de nosotros. Y que esta tu palabra pueda producir cambio en el corazón nuestro. En el nombre de Yeshua, Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos. Y todos decimos, amén. Y amén. Vamos al libro de Salmo capítulo 27. Hablábamos acerca de la palabra. Yo daba simplemente, déjame dar un pequeño repaso de la semana pasada. La palabra nos habla cómo debemos de llorar, de aquellos con los que lloran, de sufrir con aquellos que sufren, de gozarnos con aquellos que se alegran, con aquellos que se regocijan. Y ciertamente podemos entender y mirar también en la palabra que en el libro de Revelaciones nos habla acerca de dos tiempos o de dos resurrecciones, o vamos a llamarle dos recogimientos. Ya hablamos de paso la semana pasada, no quiero entrar en ello para poder avanzar. Y lo importante es que en medio de todo, tú y yo podamos cobrar ánimo, tener esa actitud de no perder el camino. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, lo importante es no perder el rumbo y no perder el camino. Amén. Dice la palabra que corramos la carrera, dice de tal manera, dice que corramos, dice, pero que alcancemos o que lleguemos hasta la meta. No importa cómo corramos, si deprisa, algunos yo sé que van a ir más rápido, otros más lentos, otros más despacio, otros a medio paso, lo que tú quieras, pero no importa cómo corras. Di conmigo, lo importante no es cómo corra, sino lo importante es que llegue a la meta. Pablo decía, dice, he corrido, dice, la buena batalla, dice, he peleado la buena batalla. Y ciertamente la palabra nos dice que para nosotros está destinada. ¿Cuántos anhelamos y deseamos ver la presencia del Padre sobre nuestras vidas? ¿O cuántos tenemos la esperanza de que ciertamente un día vendrá y Él retornará? La palabra dice que nos santifiquemos, dice que cualquiera que tiene esta esperanza se santifica a sí mismo, así como Él es puro. Y dice la palabra, dice que para todos los que anhelamos la venida, ¿cuántos anhelamos su venida? Dice que nos está preparada una corona. ¿Cuántos queremos recibir esa corona? Sabes, hay una corona que para los pastores, pero también una corona, dice la palabra, para todos los que anhelan y desean ver su venida. Y tú y yo tenemos que aguardar y proseguir y correr en esa meta que tú y yo tenemos por delante. Y vuelvo a repetirlo, lo importante no es extraviarnos, no perder el rumbo, sino, di conmigo, es de cobrar ánimo, de seguir y de continuar hacia adelante. Amén. Amén, todos, ¿verdad? Sabes, la palabra dice que el corazón de muchos desfallecerá, pero que el medio, sabes que cuando vienen las luchas, las angustias, las aflicciones, las preocupaciones, es muy fácil que el corazón pueda desfallecer, pueda perder el ánimo. Sabes, hay mucha gente hoy en día, en todas partes, y vemos que no solamente dice la palabra, dice que habría aflicciones. Leíamos en Mateo capítulo 21 la semana pasada, dice que en este mundo habría aflicciones, dice que el corazón de las naciones desfallecería a causa de las cosas que se verían, y ciertamente a causa de lo que tú y yo estamos viviendo, y estamos siendo espectadores de ello. Podrían ser tiempos buenos, tiempos malos, pero sabes, lo único que tú y yo podemos entender es que entre más cosas acontezcan como estas, dice la palabra, dice
que la tierra gime con dolores de parto. Y ciertamente la tierra sufre, dice, con dolores de parto a causa de que los hijos de Elohim se manifiesten sobre esta tierra. Y tú y yo en medio de este lugar, en medio de esta hora en la que tú y yo estamos, tú y yo tenemos que aprender a hacer la luz. Dice la palabra que nadie enciende una lámpara y la pone debajo de la mesa, sino la pone arriba de la mesa para que alumbre a todos los que están en la casa. Dice, así debe de brillar nuestra luz en medio de los hombres. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer en esta hora? Di conmigo, nuestro propósito es de que en medio de esta hora, en lo que tú y yo estamos viviendo, nuestra luz pueda brillar en medio del lugar en el que tú y yo estamos. En nuestro entorno, en nuestro lugar, en nuestras casas, en nuestras familias. Así debe de brillar la luz de cada uno de nosotros. Somos luz. Yahshua dijo, porque yo soy la luz, dice, ustedes son la luz de este mundo. Y somos llamados verdaderamente a brillar, de cobrar ánimo, de que tengamos el ánimo. El corazón puede desfallecer, puede desanimarse. Y veamos que aunque hay tantas cosas que pueden suceder, pero en medio de todas esas cosas lo importante es de mantener y de cobrar ánimo. Dice la palabra que habría aflicciones, que vendrían aflicciones. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Yahweh nos librará. Sabes, tú y yo somos justos no por hechos propios o por méritos propios de nosotros, ni por obras de justicia nuestras, sino que fueron por obras de Yeshua. Y tú y yo podemos ser justificados por medio de la sangre de Yeshua, y por medio de esa sangre que fue derramada, tú y yo podemos pararnos delante de la presencia de Yeshua como justos delante de Él. No por nuestros hechos ni por nuestras obras de justicia, sino por la sangre derramada ¿de quién? De Yeshua. Y dice la palabra, muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuánto hemos depositado? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente hemos depositado nuestra fe, nuestra emuná y nuestra confianza en Él? Porque la palabra dice que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas Yahweh nos librará. ¿Cómo? Yo no sé, pero esa es su promesa sobre nuestras vidas. Y lo único que tú y yo tenemos que hacer es tener confianza en Él, de poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, de nuestra emuná. Allí es donde debe depositar nuestra fe, nuestra esperanza y la confianza de cada uno de nosotros. Vendrán aflicciones, vendrán luchas, vendrán tribulaciones, pero en medio de todo ello somos llamados a brillar, pero también de enseñar y de instruir a nuestros hijos. ¿Cuánto lo entendemos? Sabes que tú y yo tenemos una gran responsabilidad, que es el de enseñar e instruir a nuestros hijos. Tú y yo podemos tener la confianza y la seguridad de que todo estará bien, y podemos tener esa confianza verdaderamente en nuestros corazones, tan arraigada y tan firme tal vez en muchos de nosotros, y de creer de que verdaderamente Yahweh tiene el control de todas las cosas. Mas no así tal vez la vida y el corazón de nuestros hijos. Tal vez en el corazón de ellos puede haber desánimo, incertidumbre en aquellos que ya están mayores, que entienden un poco mayor las cosas o mejor las cosas. Y tú y yo somos llamados a llevar esa palabra a la vida y el corazón de ellos. Dice la palabra en el libro de Deuteronomio, dice, y esta palabra le enseñarás a tus hijos en todo tiempo, cuando te cuestes, cuando vayas por el camino, cuando te levantes. En todo tiempo es de enseñar la palabra a nuestros hijos, es de enseñarle que en Él hay esperanza, que en Él somos más que victoriosos, que en Él somos más que victoriosos, que mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo, que ellos puedan tener la confianza, el ánimo, la confianza y la seguridad de que si tal vez puede venir enfermedad y puede hablarse de tanta cosa, podemos tener la confianza y la seguridad que Él es el que los guarda en el hueco de su mano, que son sus ángeles, sus malaquim, que acampan alrededor de cada uno de nosotros. Dije, porque el ángel de Yahweh acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. ¿Sabes que Él es el que pelea nuestras batallas? Él es el que pelea nuestras luchas. Él es el que está con nosotros. Pero tú y yo tenemos que creer que Él es el que está con nosotros, que Él es el que está al lado de nosotros. Vamos a Salmo capítulo 27.
Salmo capítulo 27, y vamos a leer del versículo 1. Y esto habla acerca de la vida de David, y unos piensan que este salmo fue escrito antes de que ascendiera o subiera al trono, antes de que fuera perseguido por la vida de Saúl. Otros piensan que es cuando huyó de la cueva de Adulam, y otros tal vez piensan que fue en el tiempo de su vejez de la vida de David. Pero si algo que tú y yo podemos entender es que David confiaba y su confianza estaba puesta en Yahweh. Que ciertamente David fue un hombre que libró luchas, que libró aflicciones, que vio tantas cosas sobre su vida, y en medio de todo él pudo mirar cómo la mano de Yahweh estaba sobre su vida, sobre la vida de él. Y dice Salmo 27, versículo 1, dice: Yahweh es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Dice: Yahweh es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, a pesar de ello, di conmigo, estaré confiado. Vamos a leer esta parte. Dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, aflicción, preocupación y tantas cosas que puedan venir, a pesar de ello, di conmigo, mi corazón estará confiado. Dice: una cosa he pedido y esa buscaré, que habite yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh y para meditar en su santo templo. Sabes, hay algo que tú y yo debe de movernos, de motivar nuestras vidas y el corazón de cada uno de nosotros. Sabes, pueden ser momentos de angustia, de aflicción, pero David decía: aunque contra mí se levante guerra, dice, a pesar de todo ello, mi corazón estará confiado. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos levantar nuestras manos y poder decir: mi corazón está confiado en Él? ¿O será que hay duda en el corazón de muchos de nosotros? Que ha venido la incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué pasará de mi negocio? ¿Qué pasará de mi familia? ¿Qué pasará de esto? Etcétera, de mi trabajo, tantas cosas. Pero sabes, David entendía lo que era pasar por luchas, por aflicciones, por sufrimientos. David fue un hombre que enfrentó tantas cosas sobre su vida. Y a pesar de todo ello, lo que él pasó, David podía levantar esta oración y decir: Yahweh es la fortaleza de mi vida. Dice: ¿de quién tendré temor? Cuando para mí se juntaron mis enemigos, los malhechores y mis adversarios, dice, mis enemigos, de ellos tropezaron y cayeron. Que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Dice, y aunque contra mí se levante guerra, dice, a pesar de todo ello estaré confiado. Y dice: una cosa he pedido a Yahweh, y esa buscaré, que habite yo en la presencia de Yahweh, en la casa de Yahweh, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh y para meditar en su santo templo. Sabes, en los momentos de crisis, de aflicción, David entendía algo tan esencial que tú y yo deberíamos de aprender en medio de esta hora. Que aún en los tiempos de lucha, de aflicción, nuestro lugar y nuestro refugio más seguro en el que tú y yo podemos estar es en su casa, en su templo, habitar en la armonía, en la intimidad juntamente con Él, el estar con Él, pero de tener una relación en nuestras vidas personales. Y si tal vez tú puedes decir, bueno, por la situación que tal vez tú y yo vivimos, o no hay cultos, o no hay reunión, yo no sé, pero la importancia de que nuestras vidas puedan estar en unión y en comunión delante de Él. David entendía que su refugio más fuerte y que su fortaleza sobre él no era la confianza que él tenía puesta en sí mismo, sino dice David, dice: una cosa he buscado y esa buscaré, habitar yo todos los días de mi vida en su presencia, para mirar la hermosura de su santidad, de su santo templo.
Sabes que en los lugares, en los tiempos más difíciles, donde está nuestro refugio y nuestra seguridad, es en Él. Si estás pasando por lucha, por aflicción, por enfermedad, por las cosas que pueden sobrevenir, sobre la incertidumbre de lo que va a pasar, de lo que va a suceder, qué será del día de mañana, al día siguiente, los meses siguientes. Sabes, en medio de esa tanta incertidumbre y en medio de tanta inquietud que puede venir sobre el corazón y que el corazón puede desfallecer, ¿sabes dónde está tu refugio y tu seguridad? Di conmigo, en Él. Voltea con la persona que está a tu lado o di conmigo, nuestro refugio y nuestra seguridad está en Él. No en las cosas de alrededor, no en el vecino, no en papá, no en mamá, no en mi tío, no en mi sobrino, etcétera, etcétera. No está en nadie. Nuestra seguridad y nuestro refugio está en Él. Dice la palabra, maldito es el hombre, dice que confía en el hombre, pero bienaventurado es, dice, es el hombre, dice, cuya confianza es Yahweh. Porque no verá cuando venga el día malo. Puede venir los tiempos de lucha, los tiempos de aflicción, de calamidad, de sufrimiento, pero sabes una cosa, no verá cuando venga el mal sobre su vida, porque su corazón estará confiado en ¿quién? En Yahweh. David lo dijo. Dice, mi corazón estará confiado. ¿Qué dice la palabra en el libro de los Salmos? Dice, mi corazón estará confiado. ¿En quién? En Yahweh, que hizo todas las cosas. Vamos a, apunta simplemente de paso a Revelaciones capítulo 14. La palabra tú y yo podemos mirar que nos habla acerca de dos cosechas. La cosecha que se recoge cuando está madura y la segunda que se levanta, la que está destinada a la destrucción. Y la palabra dice que tenemos que correr de tal manera o hasta el fin, no olvidándonos, dice la palabra, que no nos olvidemos de hacer el bien. Voltea con la persona que está a tu lado, di conmigo, no nos olvidemos de hacer el bien. Amén. No podemos olvidarnos de hacer el bien, de seguir en sus caminos, de estar en sus caminos, de estar en su palabra, de meditar en su palabra de día y de noche. Dice, porque dice, sino que en esta palabra meditarás de día y de noche, dice, y entonces harás prosperar tu camino, dice, y tendrás éxito, dice algunas traducciones, en todo lo que tú hagas. ¿Cuántos queremos obtener éxito en nuestras vidas? Sabes, la misma palabra también nos enseña, dice, porque cualquiera que desee buenos días, dice, refrene su lengua de hablar el mal. Sabes, hay muchas cosas que a veces nos suceden o que muchas veces nos pasan porque no aprendemos a refrenar o guardar nuestra lengua. Amén. Sabes, es muy fácil decir, es muy fácil hablar, es muy fácil difamar, es muy fácil hablar o siquiera tal vez por un mensaje ahorita en las redes sociales o hablar cosas directas o indirectamente y podemos difamar la vida de una persona, el testimonio de una persona, y pueden suceder tantas cosas o podemos hacer tantas cosas, y la palabra dice, porque cualquiera que desee ver buenos días. ¿Cuántos deseamos ver buenos días? Dice, refrene su lengua o detenga su lengua de hablar el mal. Santiago lo pone de esta manera, dice que es como un pequeño timón. Dice, como la nave de un barco, como el timón de un barco, dice, cuán impetuoso y tan grande. Dice, y un pequeño timón, dice, que hacia donde gira, hacia allá se dirige todo el barco. Hacia todo lo que tú y yo hablamos, allá dirigimos nuestros pasos, nuestro caminar y nuestras vidas. Todo lo que tú y yo hablamos, de todo lo que tú y yo decimos, dice la palabra, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Y cuántos guardamos nuestros corazones? O debemos de guardar nuestros corazones. Porque lo que tú y yo hablamos, hacia allá nos dirigimos. ¿Sí o no? Y tenemos que cuidarnos. Sabes, Él viene por un cuerpo o por una asamblea o por una novia. Todos nosotros, tú y yo conformamos el cuerpo del Mesías. Y a ese cuerpo del Mesías recibe la novia.
Él es el novio y nosotros somos la novia. Aunque a pesar de que somos una identidad de hombres y de mujeres, no importa, nosotros venimos a conformar el cuerpo del Mesías, venimos a conformar la novia del Mesías. Y dice la palabra que Él vendrá por una iglesia o por una asamblea o por una novia sin mancha y sin arruga. Amén. Eso nos habla de una novia que camina en integridad, en rectitud sobre su vida, sobre su corazón. Entonces, conforme a ese cuerpo de creyentes o conforme a esa novia, tú y yo tenemos que correr la carrera, para que tú y yo no podamos ser engañados. Dice la palabra que en esta hora o en el final de los tiempos, dice, se levantarían muchos falsos profetas, dice, y muchos serían engañados, dice, con el fin aún de engañar ¿a quién? A sus escogidos. ¿Cuántos escogidos hay aquí por Él? Fíjate, dice que de ser posible, de tratar de engañar aún a sus escogidos. Y tú y yo como la novia, como el cuerpo del Mesías, tú y yo no podemos ser engañados. Tú y yo tenemos que seguir la carrera que tenemos hacia adelante. Tú y yo venimos a conformar ese cuerpo, esa asamblea. ¿Sabes? La palabra cuerpo, hay una palabra en hebreo que significa minyan. La palabra minyan significa algo que es perfecto o algo que es completo en sí mismo. Y eso lo conforma, vamos a llamarle 10 personas o un grupo de 10 personas. Y ese grupo de 10 personas, o ese grupo que es completo, establecen lo que es la fe, o hacen un mitzvah, un compromiso, delante de ¿quién? Delante de Yahweh. Y aunque sean un pequeño grupo de 10, lo que tú puedas llamar, eso viene a conformar el cuerpo o la asamblea del Mesías. Pero como cuerpo y como la asamblea del Mesías, tú y yo somos llamados de estar, como dice la palabra en el libro de Efesios, acoyuntados los unos con los otros por la cohesión que las coyunturas ejercen. Porque ningún cuerpo separado, ninguna parte del cuerpo separada o que no está coyuntado con la demás parte del cuerpo no puede moverse, se seca. Y tú y yo somos llamados a mantener esa unidad como el cuerpo del Mesías que tú y yo somos. Di conmigo, somos llamados a mantener esa unidad. Por eso muchas veces digo, o insisto y digo, o las que me han escuchado, es toma contacto con la vida de alguien. Es que no me hablan, habla tú a alguien. Porque como el cuerpo que tú y yo somos llamados a estar acoyuntados los unos con los otros, que sí tal vez puede haber un distanciamiento social por la pandemia, por lo que tú y yo estamos viviendo, aunque estamos alejados y no podemos tener un contacto físico, tal vez no te puedo abrazar, no te puedo dar un abrazo, un beso en la mejilla o una palmada o etcétera, lo que tú puedes por el distanciamiento, por lo que estás viviendo, pero el distanciamiento es físico, no debe de ser emocional ni espiritual en la vida de cada uno de nosotros. Porque somos parte de un cuerpo. Y sabes, la palabra dice que Él vendrá por una asamblea, por un cuerpo. No vendrá solamente por un individuo o por una persona que vive tal o en tal lugar o etcétera o etcétera. Por eso la palabra dice no dejar de congregarnos. O no dejar de reunirnos, no de estar en comunión los unos con los otros. Para que esta parte del cuerpo pueda moverse, o mi mano, mi brazo, o mi antebrazo pueda moverse, tiene que estar acoyuntado a una parte. Y tú y yo somos llamados, no podemos estar aislados o separados del cuerpo. Porque ¿quién viene a ser la cabeza de ese cuerpo? Yeshua. Y tú y yo venimos a ser esa parte del cuerpo. Podemos ver que dentro de esa parte del cuerpo podemos mirar, aparte de esas 10 vírgenes, 5 de ellas que fueron prudentes, 5 de ellas que fueron imprudentes, que no fueron sensatas.
No puede, di conmigo, no puede haber un cuerpo aislado o una parte del cuerpo aislado o separado, sino que todas las partes del cuerpo, di conmigo, deben de estar acoyuntados. Primera de Corintios 12 nos habla acerca del cuerpo. Y sabes, dentro del cuerpo, ¿sabes qué es lo más hermoso dentro del cuerpo? Hay algunas partes del cuerpo que sobresalen y otras no salen, no sobresalen. Hay algunos que son más decorosas y otras menos decorosas que otras. Pero no significa que porque una sobresalga más que otra, la otra parte del cuerpo deja de ser diferente. Digo conmigo, todos y cada uno de nosotros somos importantes dentro del cuerpo del Mesías. Todos nos necesitamos y todos necesitamos estar unidos los unos con los otros. Amén. Y no lo digo yo como pastor, lo dice la palabra Primera de Corintios. Es parte de un cuerpo el estar acoyuntados los unos con los otros. Por eso es siempre la importancia de hablar o de hablar a alguien más. Y yo dije hace creo que 2 semanas, no hablemos nada más a los que siempre tenemos comunión, sino hablemos también con aquellos que no tengamos comunión, también hablemos a ellos. Porque somos parte de un cuerpo. Y si alguien está pasando por lucha, tribulación, es exhortar, animar, de cobrar ánimo. Porque muchas veces podemos mirar las cosas de un lado o de un ángulo, pero no podemos mirar hacia el otro lado. Es muy fácil decir cuando uno no está pasando por la lucha, ya ves, te lo dije. Pero la palabra dice animar los unos a los otros. No dice exhortar y reprenderse los unos a los otros. Dice animar los unos a los otros. ¿Qué es lo que llevo yo de hacer? ¿Pasaste por alguna situación, te fue mal? ¿Qué es lo primero que muchas veces decimos? Sí, pues yo te lo dije. Pero eso no es animar. Sí, tal vez tendrás la oportunidad de exhortar, de decir, ya ves, la palabra dice así, o etcétera, etcétera. Si Yahweh nos dará la dirección, y no digo que no nos la dé, porque muchas veces obramos de tal manera que hay consecuencias sobre nuestras vidas, pero en medio de todo es cobrar ánimo, es de animar los unos a los otros. De estás pasando por alguna situación, ¿sabes una cosa? Dice su palabra que tenemos que confiar en Él. Que confiamos en Él porque mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Estamos pasando por un tiempo de escasez o de necesidad. Pues que se nunca ahorraste. No es tampoco para decir, dice la palabra, dice que Él suplirá todo conforme a sus riquezas sin gloria. Es animar, alentar la vida de esa persona. Y no estoy diciendo que tampoco se puede hacer lo otro. Si Yahweh nos da la libertad para poderlo decir, adelante. Pero que sea, di conmigo, Yahweh y no Gustavo, no me dejes solo, pon tu nombre. Amén. Que no seamos nosotros. Porque muchas veces sentimos la libertad de decir, pero ¿es Yahweh quien lo está poniendo o somos nosotros? Porque tenemos que ser dirigidos, dice bueno, vamos a continuar, dice la palabra, animarnos los unos a los otros. Entonces venimos a ser parte de ese cuerpo, la asamblea unida. Tenemos que tener un corazón, di conmigo, perdonador. Porque quien no perdona, di conmigo, no será perdonado. Muchas veces queremos que Yahweh nos perdone, pero muy pocas veces queremos perdonar. O digo, yo ya perdoné, pero sigo guardando el mismo rencor, el mismo problema, la misma situación, la misma circunstancia, y cada vez que se me recuerda de algo, se me vuelve a abrir la herida. Y no es así. Somos llamados a perdonar si queremos que Él nos perdone. Dice perdonar para que seamos perdonados. Yo no recibiré perdón si yo sigo guardando rencor en contra de la vida de una persona, o si sigo guardando rencor en la vida de mi hermano, de mi prójimo, ya sea de carne o por medio del Mesías, o etcétera, etcétera, o vecino, prójimo, amigo, etcétera. No podemos. No podemos, di conmigo, no podemos guardar heridas y rencores.
Cuando yo guardo estas cosas sobre mi vida, sobre mi corazón, la palabra dice que no guardemos ninguna raíz de amargura con la cual nos podamos dañar nosotros y a otros. Porque sabes, cuando una persona guarda amargura, esa amargura muchas veces se ve reflejada en ira, pleitos. Esa amargura tarde o temprano se vuelve en ira y corajes en la vida de otra persona. De tal manera que puedo decir, yo no puedo mirar a esa persona. Y tenemos que perdonar. Ahora, yo entiendo, una cosa es perdonar y otra cosa muy diferente que te sigan haciendo y haciendo algo, lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero sabes, las cosas muchas veces es mejor hablarlas. Dice la palabra que muchas veces ofendemos de muchas y de diferentes maneras. Pablo le decía de esa manera, dice, porque ofendemos de muchas y de diferentes formas y de diferentes maneras. Tal vez yo pude haber ocasionado algo en la vida de alguien de ustedes, o en la vida de ustedes, o no sé, o nosotros, o etcétera, o tú mismo en la vida de otra persona. Pero si yo nunca lo saco y siempre lo guardo como algo en contra tuya o algo en contra mía, o etcétera, nunca voy a perdonar. Si alguien tiene algo contra mí, es mejor que muchas veces se hable o se diga. O cuando tú tienes algún problema o alguna circunstancia, cuando alguien muchas veces ha venido o me dicen, o ya sea en la familia o algo, dice, es que tú me hiciste el otro. Pues perdóname. Porque tal vez nunca fue mi intención, o tal vez nunca fue tu intención el de herir o defender a alguien. Pero ¿sabes quién es el que trabaja y maquina todas las cosas? Satanás. ¿Y dónde? Aquí en la mente. Y puede empezar de algo tan simple. ¿Ya viste la cara que te hizo? ¿O ya viste cómo están hablando de ti? Y tal vez la persona ni está hablando de ti, están hablando de otra cosa, están hablando de ir a comer a algún lugar o etcétera, ¿verdad? Yo no sé. Pero hay tantas cosas que se quedan muchas veces aquí. ¿Sabes? Tú y yo venimos con heridas del pasado y con heridas del pasado, que los pudieron haber ocasionado padres, familia, hermanos, primos, vecinos, el entorno, en el lugar en el que tú te formaste, en el que tú te rodeaste. Y hay heridas que están aquí. Hay mucha gente que toma una actitud de, ¿cómo te lo pudiera decir? De víctima o de enojo, porque muchas veces esa es su defensa. Porque muchas veces la persona pudo haber sufrido maltratos, desprecios y tantas cosas en su vida que vino a formar una barrera. ¿Y cuál es esa barrera muchas veces que se forma? Que antes de que me digan algo, me hago el enojado, me hago la víctima, me hago el ofendido para que no me digas nada. Porque esa es mi fortaleza y esa es mi barrera, para que no me pisotees y no pases por encima de mí. Y no debe de ser así. Porque muchas veces debemos dejar de ser corregidos o exhortados, pero sobre todas las cosas tenemos que aprender a perdonar. ¿Cuánto lo entendemos? No podemos ir por la vida con un corazón herido, amado. Porque siempre habrá un problema o alguna circunstancia en mi vida que tarde o temprano me hará regresar a ese mismo punto y a ese mismo punto, porque nunca lo he soltado y nunca lo he dejado. Porque hay algo, cuando uno guarda algo en contra de alguien, es como si tu pie todavía lo tuvieras en el pasado. Por más que tratas de avanzar y de seguir hacia adelante, hay algo que tarde o temprano siempre terminará por detenerte en tu vida o en tu trayectoria de continuar hacia adelante. Si tú lo puedes mirar sobre el pueblo de Israel, nunca pudieron entrar a la tierra prometida, aunque Yahweh los había prometido de llevarlos a esa tierra prometida, nunca pudieron entrar porque siempre estaba en su corazón y en el corazón de cada uno de ellos las cosas que estaban en Egipto. Por una u otra manera comían mejor, tenían cebollas y tenían tantas cosas, comían carne, etcétera, etcétera, pero siempre su corazón estaba ¿dónde?
ahí. Y aunque Yahweh los libertó, y Yahweh sabía muy bien el propósito sobre ellos, y Faraón, que es la figura de Satanás, cada vez que Yahweh mandó para que fueran a libertar al pueblo de Israel por medio de la mano de Moisés, ¿qué hacía Faraón? Que vayan, nada más los varones. Por segunda vez, que vayan tal vez, pero que las mujeres se queden aquí. Pero que el ganado, los animales se quedan aquí. ¿Por qué? Porque en cierta manera era una manera en que siempre el corazón del pueblo estaría ligado a las cosas del pasado. Aunque iré a rendir culto, alabar y glorificar a Yahweh con toda mi alma, con todo mi corazón, el pensamiento y el corazón de ellos iban a estar siempre en las cosas del mundo, en las cosas del pasado. Yahweh, di conmigo, Yahweh nos libertó para ser un pueblo libre, no para permanecer esclavizados y atados a las cosas del pasado. Y la palabra dice que perdonemos, di conmigo, para que seamos perdonados. ¿Cuántos queremos perdonar? Sabes, muchas veces es muy fácil decir, yo ya perdoné, pastor. Pero muchas veces tenemos que dejar que sea el mismo Ruach, o su Ruach HaKodesh, que examine y mire nuestros corazones. Yo puedo decir, yo perdoné, pero tal vez puede haber algo en mi corazón que me pueda acordar de algo que me hicieron o algo que me pasó y que diga, amén. Di conmigo, la clave de todo es perdonar. Tenemos que tener un corazón perdonador, porque quien no perdona, di conmigo, no será perdonado. Y si no amamos al prójimo, no amamos a Elohim. Vamos a 1 de Juan capítulo 4. Sí, ¿verdad? 1 Juan capítulo 4. Entonces, si amamos al prójimo, amamos a Elohim. O déjame ponerlo de esta otra manera. Si amamos a Elohim, también amamos, di conmigo, a nuestro prójimo. Amén. Yo no puedo decir que amo a Elohim y no amar a mi hermano. Amén. Dice 1 Juan capítulo 4, versículo 20. Dice, si alguno dice, yo amo a Elohim y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, no puede amar a Elohim, quien no ha visto. ¿Estamos bien hasta ahí? Es igual como cuando una persona dice, es que yo amo a Elohim y yo el único que obedezco es Elohim. Pero nunca guardas ninguna instrucción de tu padre. ¿Cómo amarás a Elohim si no puedes sujetarte a la autoridad visible que Yahweh ha puesto sobre esta tierra? ¿Cómo vamos a amar a alguien que no podemos ver? Porque Elohim es espíritu. ¿Sí o no? La misma palabra también nos dice, si alguno dice, yo amo a Elohim y aborrece a su hermano, dice, es un mentiroso. Dice, porque el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, no puede amar a Elohim. Dice, a quien no ha visto. Dice, este es el mandamiento que tenemos de él, no de nadie. No, este mandamiento no proviene ni de la iglesia, ni de ninguna religión, ni de la palabra, ni de nadie más. Ese proviene del mandamiento de quién? De Yahweh, de Elohim. Dice, ese es el mandamiento que tenemos. Dice, el que ama a Elohim, ame también a su hermano. Si amo a Elohim, por consecuentemente yo debo de amar a mi hermano, a pesar de que me pudo haber hecho algo, a pesar de que me puso una cara fea. ¿Sabes? La importancia, que la gran ventaja que alguien puede tener ahorita es que usas la máscara, face mask. Nadie sabe si hace algo, pero ¿sabes cuál es lo importante? Que tal vez yo no te puedo ver, tu hermano no te puede ver, pero dice la palabra que los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra para dar a cada uno según sus obras. Tal vez yo puedo tener la máscara. Te digo, me pasó algo muy chistoso, creo que lo compartí la semana pasada. En los departamentos donde vivimos, hay una niña, ¿verdad? Tendrá yo creo como unos 5 años, yo creo 6 años.
Y salí a tirar la basura y estaba la niña, ¿verdad? Y yo pues dije, bueno, déjame sonrío con la niña, pero nunca me acordé que iba con la mascarilla y paso por delante de la niña, ¿verdad? Y le hago así. Y yo sonriendo me veía con toda la sonrisa de un lado a otro. Y miro que la niña no hizo nada, se me quedó viendo. Yo creo, ya después cuando venía de regreso, le digo, me quedo pensando, yo creo que pensó que le estaba diciendo que qué estaba haciendo, porque nada más le hice así como, yo creo que pensó que estaba molesto o algo, ¿verdad? Y paso y me quita la mascarilla y le digo, hola, ¿cómo estás? Y ya, ¿verdad? Se sonríe el niño y me dice Dios, ¿verdad? Pero tal vez ahorita tú no puedes mirar, puedes hacer caras o puedes hacer un gesto o otro, pero el único que puede mirar y conocer nuestros corazones, ¿sabes quién es? Es el Padre. Nadie más. Y dice la palabra, dice que cualquiera que no ama a su hermano, dice, este es el mandamiento que tenemos de él, dice que el que ama a Elohim, ame también a su hermano. Primera de Juan capítulo 3, versículo 15. Dice, y todo el que aborrece a su hermano, el que no ama a Elohim, recuerda que el que ama a Elohim ama a su hermano. Y quien no ama a su hermano, o aborrece a su hermano, tampoco ama a Elohim. Dice, y todo el que aborrece a su hermano, dice, es un homicida. Y vosotros saben, dice, que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Eso está más difícil. Yeshua vino para que tuviéramos vida, para que la tuviéramos en abundancia. Él vino para que tuviéramos vida eterna, ¿sí o no? Pero también la misma palabra dice, y todo el que aborrece a su hermano es un homicida. Dice, y vosotros saben que ningún homicida tiene vida eterna, dice, ni permanece en él. Nadie que no ama a su hermano, dice, no puede permanecer en él permanentemente. ¿Y por qué dice la palabra? Dice que todo el que aborrece a su hermano es un homicida. Tú y yo fuimos creados conforme a la imagen y la semejanza de ¿quién? De Él. Y si tú y yo fuimos creados conforme a la imagen y la semejanza de Él, tú fuiste creado, mi hermano que está allá por el internet fue creado, yo fui creado, todos nosotros fuimos creados conforme a la imagen y la semejanza de ¿quién? De Él. Pero si yo no amo a X persona o a tal persona, yo estoy matando la imagen de Elohim en la vida de esa persona. Porque no acepto lo que Yahweh hizo con esa persona. O aborrezco a esa persona. ¿Cuánto lo entendemos? Fuimos creados a su imagen. Y cuando yo no estoy en amar de acuerdo o el amar a alguien, yo estoy destruyendo la imagen de Elohim en la vida de esa persona. Porque Elohim lo hizo conforme a su imagen y a su semejanza. ¿Que venimos de una naturaleza caída? Sí. Y que todos nosotros tenemos fallas y tenemos errores, sí. Pero la misma palabra dice que no hay ningún solo justo, ni siquiera uno. Porque aún dice la palabra, tal vez yo puedo decir, sí, pastor, pero esta persona me hizo esto, esta persona me hizo lo otro, esta persona me ofendió y no tenía derecho a hacerlo. Ok, está bien, y respeto tu opinión y lo que tú puedas pensar con respecto a tal persona. Y tal vez puedas tener completamente toda la certeza y la seguridad en lo que tú dices o tú has dicho. Pero sabes una cosa, dice la palabra, dice que Elohim no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Y si Elohim no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, y aún en el gran amor y la gran misericordia, conforme yo era y con todos mis defectos que yo tenía y con todos los hábitos pecaminosos que yo tenía en este mundo, y Él así me recogió y no me pagó conforme a mis delitos y a mis transgresiones, yo también debo de aprender a amar y amar a otros y a perdonar la vida de otros. Por eso la palabra dice perdonar para que seamos perdonados. Yo tengo que aprender a perdonar. Me hizo esto, me ofendió, miró, ok, está bien. Pero ¿qué fuera si Yahweh nos hubiera pagado a nosotros conforme a nuestras iniquidades? ¿Acaso Yahweh se ha portado así con nosotros?
¿Cuántas veces, y seamos honestos, con un corazón desnudo delante del Padre, cuántas veces le hemos fallado a Él? Y te puedo decir, yo levanto mis dos manos. Pablo lo dijo, dice, entre los cuales yo soy el primero de todos. Yo soy el más pecador de todos. Y tú dices, Pablo, todo lo que hizo, pero tenía un corazón para reconocer. Si tú miras la vida del corazón de David, dice la palabra que David tenía un corazón conforme al de Elohim. Y Saúl, si tú puedes poner en un paralelo la vida de Saúl y la vida de David, ¿quién pecó más? ¿Quién crees? ¿Sabes que fue Saúl? Pero ¿sabes cuál fue el problema con Saúl? Que Saúl no reconocía sus errores. Al contrario, cuando vino el profeta y le llamó la atención y le dijo, Saúl, locamente has hecho, y dice, por lo tanto Yahweh no confirmará tu reinado sobre esta tierra, y le había dado una orden que no ofreciera sacrificio, y cuando miró que todo el pueblo lo presionaba, ofreció sacrificio y dijo, mejor así le dejamos. Y cuando lo llamó en privado, dijo, vamos a hacer, en otras palabras parafraseado, vamos a hacer que aquí no pasó nada. Le importaba más lo que la gente pudiera pensar de él que lo que Yahweh pudiera pensar. Y David, sí, David se vio confrontado, muchas veces sí, pero David reconocía sus errores. Cuando vino el profeta delante de él y se enalteció y se enojó grandemente, y le dice, ¿y quién es ese hombre que ha hecho eso? Dice, tú, David, porque has tomado la mujer de Urías Eteo y mataste a Urías Eteo, lo mandaste al frente de la guerra, al frente de batalla. Dice que el corazón de David, dice que se quebrantó, o la vida de David se quebrantó delante del profeta. Por eso los salmos de David, solamente David podía decir todas esas maravillas que tú y yo podemos encontrar en el libro de los salmos. Y David dice, por cuanto oculté mi pecado, sentí que tu mano se agravaba sobre mí. ¿Sabes que el pecado viene a ser como una losa? Que si tú no lo sueltas, o que si tú no lo dejas, o el perdonar a alguien, o etcétera, tal vez en el momento no lo sientes, pero carga una piedra de 1 kilo por todas las semanas. Tú la cargas ahorita y dices, es 1 kilo. Cárgalo todos los días, al acostarte, al levantarte, al irte al trabajo, al hacer tus labores, a todo lo que tú quieras. Tarde o temprano, ese kilo va a pesar mucho. Y lo mismo es el pecado. Dice, por cuando oculté mi pecado, dice, sentí que tu mano se agravaba sobre mí. Y tú y yo tenemos, amados, que aprender a perdonar. Es llorar, di conmigo, llorar con los que lloran, reír con los que ríen y gozarnos con los que se gozan, pero también en los momentos de aflicción. Y después, si tú quieres dar una palabra de exhortación, es darle una palabra de exhortación, es animarlo, es exhortarlo a continuar hacia adelante. Si tú miras a alguien que ha bajado, anímalo, exhórtalo. ¿Sí o no? Pero a veces somos tan sabios que queremos exhortar y decimos, uy, estás bien frío, mi hermano. No, pues si ya te enfriaste. Eso no ayudas. Es como cuando una persona está enferma y dice, sí, por eso te fue como fue. Sí, claro, pues ya lo vi, estoy pasando lo que estoy pasando, pero eso no va a ayudar. Cuando una persona se enferma, uy, no, pues apenas un milagro. No, obvio, ya sabe que nada más un milagro lo puede salvar. Sabe su condición, sabe su problema, pero tienes que animar, tienes que exhortar. Su palabra dice que por sus llagas hemos sido nosotros sanados, hemos sido nosotros curados. Su palabra dice, sánanos y seremos sanos.
Es animar, exhortar, de seguir y continuar hacia adelante. Y sabes, siempre lo he dicho y así lo aprendí, así lo digo, es con amor, firmeza y paciencia. Siempre. Es amando. Si tú te vas a acercar a alguien, es mejor que esa persona sepa que tú lo amas. Amén. Tú no puedes acercarte a alguien y decirle, tal vez si el Padre te da la libertad, adelante. Pero tú no puedes acercarte a una persona y marcarle sus fallas, su error, si nunca le has mostrado amor a esa persona. Porque esa persona pensará que estás actuando de una manera diferente. Y con justa razón, porque has sido tan herida en esta vida, no puedes. Si vas a acercarte a alguien, tiene que saber esa persona que tú lo amas. Yeshua con la mujer samaritana. La mujer le dijo, ¿acaso eres el único judío que no sabe que judíos y samaritanos no se hablan entre sí? Sí, Yeshua lo sabía. Y no le dijo, ay, estás aquí sacando el agua del pozo, ahorita vengo, ya que termines, ya vengo yo. Yeshua la amó, no la juzgó. Yeshua sabía que era una mujer pecadora. Yeshua entabló con una conversación con ella. Yeshua no se acercó a la mujer samaritana y le dijo, tú eres una mujer adulta y tú eres una mujer pecadora. ¿O sí le dijo así? No, entabló una conversación con ella de tal manera que la llevó a reconocer su propio error y su propia falta. Para poder venir a un arrepentimiento o a un teshuvá es necesario que la persona pueda reconocer su error. Quien no reconoce su error no va a llegar a ningún lado. Yo puedo pararme delante de aquí y decir, yo soy bien justo y yo no he hecho nada, y aunque haya hecho tantas cosas. Pero yo voy a creer que yo no hice nada. Pero yo tengo que reconocer mis fallas, mis errores. Y si yo dije algo, y si yo te ofendí, querer o no queriendo, o deliberada o indeliberadamente, yo tengo que reconocer. Y si yo te herí, yo tengo que pedir perdón. O si tú heriste, y si tú ofendiste, tú también tienes que pedir perdón. Amén. Pero ¿sabes muchas veces por qué no pedimos perdón? Te voy a decir el gran secreto. Porque es decir que yo estoy mal y tú estás bien. Miramos el pedir perdón como el humillarnos delante de alguien más. Y no es así. Amén. No es así. Es perdonar. Di conmigo, para que seamos perdonados. Amén. ¿Cuántos queremos tener un corazón perdonador? Amén. Salmo capítulo 34. Vamos a ir rapidito, dice. Salmo capítulo 34, versículo 1, dice, bendeciré a Yahweh en todo tiempo. Dice, continuamente estará su alabanza. Di conmigo, continuamente estará su alabanza en mi boca. ¿Qué significa continuamente? En todo tiempo. ¿De lunes a qué? Hoy vamos a decirle del domingo a sábado. Todos los días. No es cuando hay reunión, no es cuando nos conectamos a reunión, no es cuando voy a mi trabajo y todos me tienen que ver bien, etcétera. Yo no sé, es decir conmigo todos los días. Amén. Dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Yahweh, dice, se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Y marca esta parte ahí. Dice, en Yahweh, di conmigo, en Yahweh se gloriará, mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Di conmigo, la gente o las personas, mi familia,
mi prójimo depende de mí. Decía el salmista, dice, en Yahweh se gloriará mi alma. Y una vez que en Yahweh se gloria mi alma, dice, lo oirán los humildes y se regocijarán. ¿Sabes? El bienestar de tu casa, de la gente tuya, depende de ti, de mí. Si yo estoy bien, di conmigo, mi casa y mi familia estará bien. Mis trabajadores, mi vecino, mi prójimo, los que vienen, los que dependen de ti. Pero si yo estoy mal, también lo estarán ellos. Dice, en Yahweh se gloriará mi alma, dice, y los humildes, dice, lo oirán y se regocijarán. Di conmigo, mi familia depende de mí, de nosotros. Y si nuestra luz se apaga, ¿qué va a ser de aquellos que no le conocen? Si tu luz se apaga, si tu brillo deja de dar luz y de resplandecer en medio de todo lugar, ¿qué será de los demás? ¿Qué será de aquellos que vienen qué será de las demás personas que no le conocen? Para que mi casa, mi familia le pueda conocer, yo debo de brillar. Yo debo de tener luz sobre mi lámpara. No puedo dejar que mi lámpara se opaque, que deje de dar luz. Si dejo de dar luz, quedamos en tinieblas. Lo opuesto de tener luz es tinieblas. O habito en luz, o habito en tinieblas. No hay medio. Di conmigo, tenemos una gran responsabilidad sobre nuestras casas, sobre nuestras familias. Dice, versículo 3 dice, engrandecer, dice, a Yahweh conmigo, dice, y exaltemos aún a su nombre. Dice, busqué a Yahweh, dice, y él me respondió y él me libró de todos, di conmigo, mis temores. Di conmigo, busqué a Yahweh y él me respondió. Dice, y me libró de todos mis temores. Dice, los que a él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Dice, este pobre, di conmigo, este pobre clamó a Yahweh y Yahweh lo salvó de todas sus angustias. Hay un gran privilegio que tú y yo tenemos en clamar a él. Si tú y yo clamamos, sabes, hay dos cosas muy importantes. Puedo pasar por lucha, por la aflicción, por la tribulación y quedarme igual. Y esperando a ver qué pasa y a ver qué sucede. O paso por la lucha, por la aflicción y me quedo esperando a ver qué sucede. O paso por la lucha, por la aflicción, por el problema y clamo a Yahweh. ¿Qué vamos a hacer? Porque si yo clamo, yo tengo la seguridad y la confianza de que Él me va a escuchar. Ambos podemos pasar por luchas, pero si yo nunca levanto mi voz y mi clamor delante de Él, no va a pasar nada. No va a suceder nada. David tuvo que clamar. Tuvo que clamarle a Él. Si no clamo, no sucede nada. ¿Cuántos alguna vez hemos clamado? Y clamar es el desgarrar tu voz, todas tus entrañas, desnudar tu corazón delante del Padre y decirle, Padre, yo ya no puedo más con esta situación. Yo hasta aquí, yo llegué, yo ya no puedo más. Mis fuerzas se consumieron, yo ya no sé qué hacer y yo ya no puedo. Y tal vez llorar y clamar delante de Él y delante de su presencia. Pero muchas veces no lo hacemos. Muchas veces nos quedamos como estamos y decimos, pues si Yahweh se acuerda de mí, está bien. No, Yahweh quiere que tú clames. David dijo, este pobre clamó a Yahweh y Él lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Y eran muchas.
Tú y yo tenemos que aprender a clamar a Él. ¿Qué calificó? Vamos a leer el siguiente versículo. Yo sé que por el tiempo, 5 minutos y termino. Dice, el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y lo rescata. Dice, probar y ver, di conmigo, probar y ver que Yahweh es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre en quien Él se refugia. ¿Quién es bienaventurado? El que se refugia en quién? En Él. No en los problemas. Yo me puedo refugiar en los problemas y en las aflicciones y llorar y decir por qué me pasa esto y por qué nada más a mí y esto y lo otro. Pero es refugiarte en quién? En Él. Es clamarle a Él. Pedirle a Él. Buscar por la ayuda, por la protección de Él en todo tiempo. Salmo capítulo 18. ¿Sabes? Uno puede pedir perdón genuino o es pedir perdón o volver a un genuino teshuvá. No es solamente el sentimiento, la emoción. Es tener, di conmigo, es tener un retorno a los caminos de Yahweh. Si yo no tengo un retorno y todo sigue igual y no he tenido ningún cambio en mi conducta, en mi comportamiento, en mis acciones, no ha sucedido nada en mi vida. Porque cuando hay un genuino arrepentimiento y cuando hay un genuino teshuvá, las cosas se ven. Las cosas se reflejan. ¿Sabes qué es lo que calificó a David para que Yahweh lo escuchara y lo librara de todas sus angustias? Como una persona que la que podía ser rescatada, es una persona que le clamó a Él y dejó mirar el amor que David tenía por la vida de Yahweh, por Yahweh. Tiene que verse, tiene que reflejarse. Dice Salmo capítulo 18, versículo 6. Salmo 18, versículo 1 dice, yo te amo, Yahweh, fortaleza mía. Dice, Él es mi roca, mi baluarte y mi libertador, y mi Elohim, mi roca en quien me refugio, mi escudo y mi cuerno de salvación, mi altura inexpugnable. Invoco a Yahweh, dice que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me cercaron y los torrentes de iniquidad se atemorizaron. Dice, los lazos del Seol me rodearon, las redes de la muerte surgieron ante mí. Dice, y en mi angustia invoqué a Yahweh y clamé a mi Elohim, y desde su templo oyó mi voz, y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Dice, entonces la tierra se estremeció y tembló, y los simientes de los montes temblaron y fueron sacudidos. Dice, porque él se indignó. Yo no sé cuánto están notando, pero yo con esto termino y la siguiente semana continúo con otra parte. Pero dice la palabra, dice, en mi angustia, dice, invoqué a Yahweh, dice, y clamé a mi Elohim, dice, desde su santo templo, dice, él oyó mi voz y mi clamor llegó delante de sus oídos. Dice, entonces la tierra se estremeció, temblaron los cimientos de los montes, dice, y fueron sacudidos. Yo no sé si tú lo estás pescando, pero di conmigo, es mayor lo que Yahweh puede hacer por mí que lo que mi pastor, mi hermano, mi hermana, mi prójimo o aún el hermano más ungido puede hacer por mi propia vida. Nadie, amado, puede hacer que los cimientos y los cielos se estremezcan a causa de tu clamor y de invocarle a Él. Pero dice, clamé, dice a Yahweh, y llegó mi clamor delante de sus oídos. Dice, y los cielos y los montes se estremecieron. Dice, porque Él se indignó a causa de lo que me hacían. ¿A quién tú y yo tenemos que buscar? A Él. Quien es digno de ser exaltado y reverenciado sobre esa vida. ¿En quién debe de estar nuestra confianza? Di conmigo, en Él. Amén. Yo voy a pedir que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás.
estás. Y levantes tus manos ahí. Ahí donde tú estás, en tu casa, si estás en este lugar, levanta tus manos, extiende tus manos delante de Él. Sabes, hay un gran poder que se desata cuando tú y yo levantamos nuestras manos. Cuando levantamos nuestras manos en señal de rendición delante de Él. Tú conoces nuestro sentar y nuestro levantarnos. Todavía no está aún la palabra en nuestros labios si tú la conoces. Pero es en ti quien aguardamos. Es en ti en quien esperamos, nuestro fiel Redentor. ¿De dónde vendrá nuestro socorro y nuestra ayuda? Sino de ti, Yahweh, que has hecho los cielos y la tierra. Porque aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Porque será tu voz la que me oirá. Porque siempre escucharé esa voz a mi espalda, a mi oído, detrás de mí, que me señalará y me dirá, este es el camino, camina en él. Gracias, Padre, porque es de ti quien viene nuestro auxilio. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y así con tus manos, dile, Padre, gracias, porque nuestras vidas están en tus manos. Tú conoces nuestro tiempo y tú conoces nuestra hora. Tú conoces los tiempos y los días que se nos fueron otorgados y se nos fueron dados. Porque aunque contra mí se levante guerra, se levante la enfermedad y la aflicción, yo estaré confiado. Porque mi vida está en ti. Gracias, Padre. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos podemos levantar? Dar un fuerte aplauso a nuestro Padre y donde estamos. ¿Cuántos verdaderamente damos gracias? Porque creemos y confiamos que nuestra vida está en Él. Y sabes, y si el Padre me permite, la siguiente semana comparto contigo ello. Pero hay algo que se suelta cuando tú y yo levantamos nuestras manos. Muchas veces o podemos levantar nuestras manos y ya termino, ya. Podemos levantar nuestras manos, pero a veces lo hacemos simplemente por inercia o lo hacemos por algo que todos los demás hacen y yo también lo hago. Pero cuando tú y yo entendemos por qué levantamos nuestras manos y entendemos el por qué, y no solamente lo entendemos aquí, pero desciende y baja el corazón, hay cosas que son sueltas sobre nuestras vidas. En levantar nuestras manos es el rendirnos totalmente a la voluntad del Padre. Amén. Amén. Gracias, Padre. Estoy con tus manos levantadas. Llevaré Jeja Yahweh Beis Bereja. Yaer Yahweh Panabeleja Bijuneja. Isaac Yahweh Panabeleja Beyasem Leja Shalom. Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti Shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz.